maestro en ciencias, en biología de sistemas y recursos acuáticos, así como doctor en ciencias biológicas. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, aquí a toda tu audiencia, aquí estamos para servirles a todos. Alejandro, se ha generado muchísima preocupación, aparecen pues de forma masiva peces muertos en el lago de Chapultepec. Después viene también el tema político, hay ciertas autoridades, exautoridades que han pronunciado y han tratado de generar que se encuentre una explicación, tanto la jefa de gobierno como otras autoridades y otros entes políticos, y ya el tema, bueno, pues ya también resulta polémico. ¿Realmente tendremos que preocuparnos ante lo que está pasando? ¿Es un fenómeno natural? ¿Se puede recuperar? ¿Ante qué estamos? Bien, algo que es importante mencionar bajo nuestra experiencia, nos ha tocado estar revisando otros cuerpos de agua. Estuvimos a cargo de varios cuerpos de agua, como la pista de remo y canotaje hace tiempo, y tuvimos ocasión de tener mortandades de este tipo. Ha sido diferentes, hemos tenido de diferentes tipos de mortandades. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro que en este caso hay una forma y hay metodologías para poder evaluar y medir también las mortandades. Tenemos un protocolo hay un libro que se llama Análisis Estandarizados para determinar la calidad del agua, y dentro de eso, el último de los capítulos precisamente habla caso particular de mortandades. Nos habla de que si tenemos un cuerpo de agua que tiene aproximadamente 1 kilómetro, donde aparecen, en este caso, los ejemplares muertos de los peces flotando, y que son alrededor de 1 a 100, se puede decir que es una mortandad, en este caso, ligera. Pero cuando tenemos aproximadamente de 100 a 300 organismos en un área de más o menos de 1 a 3 kilómetros, estamos hablando de una muerte moderada, que vendría siendo el caso, sería catalogado bajo este protocolo como una muerte moderada. Una muerte masiva, ya estamos hablando de una cantidad de 300 a 1000 organismos dentro de un espacio físico, que pondría ser en este caso algo ya muy alarmante, que sí nos ocurrió en algún momento en la pista de canotaje. Entonces, frente a esto, tenemos estas condiciones, pero lo interesante de este evento es de que los peces no se ven que están completamente muertos, están en la parte superior del cuerpo de agua. Por lo regular, cuando se empiezan a morir, se mueren los organismos más débiles, los más pequeños, los más viejos, son los primeros que empiezan a morir. Entonces, esta mortandad puede tener varias líneas de acción. Uno, tenemos que diferenciar en dónde estamos ubicados. Donde estamos ubicados es un cuerpo de agua artificial. En este caso no tiene las características de un lago, que cuando tenemos un territorio, en este caso con un suelo, donde hay sedimentos desde antes, tenemos una cosa que se llamamos buffer, un sistema natural de control en cuestiones físico-químicas que puede, en este caso, disminuir los riesgos de una mortandad. Entonces tenemos solamente un vaso de concreto donde cualquier cosa que intervenga con el agua va a dar resultados. En este caso también tenemos un cuerpo de agua poco profundo, entonces las reacciones químicas son muy rápidas. Entonces tenemos un periodo de clima donde ya la lluvia ya cesó, ya no tenemos lluvia constante, por lo tanto el efecto de dilución de agua, de lluvia limpia que podría estar ayudando ya no está. También baja la cantidad de irradiación solar, que cuando hay mucha irradiación solar, lo que hace, lo que está verde dentro del cuerpo de agua, son plantas, es microalgas, y esas microalgas, así como en la tierra nos dan oxígeno, también en el cuerpo de agua. Entonces ese oxígeno disuelto, cuando dando esa irradiación solar, también disminuye, y por lo tanto empieza un exceso de búsqueda de oxígeno por todos los medios. Entonces tenemos un exceso de población de peces ahí. ¿Por qué? ¿Qué tipo de peces son esos? Son tilapias. Estas tilapias, lo que pasa es que son exóticas, tienen una alta tasa de reproducción, se reproducen muy rápido, crecen muy rápido, en 6 meses ya tienes, en este caso, peces grandes. Entonces, si tuvimos un crecimiento, esto no es inmediato, o sea, Sí. ya tuvo que haber un periodo antes donde tuvimos un crecimiento, donde hubo un desove de algunos organismos exitoso, se hubo un incremento de la población. En 6 meses tenemos una carga constante de peces que necesitan oxígeno, se corta el suministro de oxígeno por la falta de luz, y por lo tanto, en este caso, ese deseo de consumirlo. Además, la cantidad de personas que están constantemente alimentando esto con
tortilla, pan para alimentar a los peces, eso se transforma no solamente en pez, sino también se transforma Claro, en excretas. Entonces no hay alguien que esté sacando excretas del lago. Lo único que veo son personas que están metiendo pan y eso es igual a excreta. Entonces no hay gente que esté sacando excretas. Entonces nos lleva a un límite donde el sistema ya acabó, ya no hay una capacidad de depuración del mismo sistema y por lo tanto viene una mortandad por los desechos que se convierten en amonio más la falta de oxígeno, entonces ocasiona este tipo de condiciones. ¿Se puede claro. remediar? Sí, sí, hay muchas formas. Claro. Alejandro, por lo que nos comentas con estos datos técnicos muy claros, gracias, pues estaríamos hablando de dos términos, la falta de oxígeno y el tema de algunos contaminantes eventuales por el contacto de las personas que tienen con esta agua, con estos pues objetos que lanzan, estos alimentos o estos químicos que lanzan, La la descomposición. La descomposición. descomposición de esto Ah, genera amonio, sí. ahora, Alejandro, ¿estaríamos ante una irresponsabilidad por parte de la autoridad de no ver lo que está pasando y de no resolverlo a tiempo? Y creo que mencionabas la parte más importante, recuperarlo, corregirlo. ¿Se puede? ¿Tarda mucho tiempo? Obviamente se tiene que platicar, obviamente con muchos colegas. Todos tenemos, yo creo que la voz, ahorita la sociedad lo ha mencionado, está en necesidad de cambiar. Lo que sí es relevante decir que son especies exóticas, ¿no? No es una especie que está en peligro, en este caso, sí es un resultado de un evento que se tiene que corregir. No, obviamente se tiene que solucionar con una incorporación de plantas nativas acuáticas porque no tenemos un efecto de buffer dentro de sus sistemas. Es solamente concreto con agua y el resultado es un exceso de alimentación que se les ha dado. Entonces no es normal que pueda ocurrir esto, pero son muy escandalosas las muertes de peces. Pero se puede revertir, sí se puede revertir. En este caso se tiene que hacer por separaciones. Tenemos que dividir el lago en pedazos y empezar a limpiar poco a poco todo. Hay medios más drásticos que estaba platicando con un colega, Carlos Galindo, y estamos platicando algunas estrategias, que él tiene una estrategia muy buena que podremos seguir. Él ha hecho algunos trabajos, él trabaja en la Conavio y tenemos que intercambiar para poder tomar una muy buena decisión a nivel consensuado y a nivel interdisciplinario, ¿no? Claro. También hay que esperar los resultados del análisis de calidad del agua y algunos dictámenes de necropsias que puedan generar los veterinarios. Entonces, yo puedo opinar, a mi criterio personal, eso es falta de oxígeno, exceso de amonio, exceso de alimentación, cambios de temperatura, falta de luz. Entonces, sí, son varios elementos para que coincida esto. Sí, Alejandro, decíamos que hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues destacaba que va a convocar especialistas para revisar pues a fondo el tema, encontrar una explicación y sobre todo lo que decías, una solución. Esta solución, esta acción para revertirlo tiene que ser inmediata o de lo contrario estaremos viendo que pasen los días y aparezcan más peces sin vida, más peces muertos o todavía podría esperar algunas semanas? Bien, la respuesta ya la tiene, obviamente se ha estado invirtiendo algo que hemos estado nosotros trabajando en Chapultepec y es por lo que también nos han invitado, yo creo que por esa razón hemos estado aquí, es que estamos haciendo una parte de la estrategia de solución. Esto ya se veía venir en algún momento, pero se estuvo trabajando, estamos haciendo un humedal, en este caso construido al lado del lago menor, que va a poder ayudar a revertir cuando menos en un tercio la calidad del agua para mejorarlo. Y esto, cuando se hace un muy buen mantenimiento del sistema, podemos llevar hasta un 60 o un 70% adecuado a esas adecuaciones en la mejora de la calidad del agua. Entonces, sí se tiene, junto con el Centro Cultural Ambiental, vamos a tener un espacio para poder revertir estas acciones y disminuir los factores de riesgo. Obviamente esa noticia ya la podrá dar la Secretaria de Medio Ambiente y la jefa de gobierno, pero sí se está siguiendo esas condiciones. Pero también se puede hacer algo dentro del cuerpo de agua independientemente de que esto siga, para que siga ocurriendo, ¿no? Entonces sí, pero sí hay que tomar decisiones, hay que buscar los fondos específicamente porque no es, estas cosas no requieren dinero para poderse ejecutar y me imagino que los fondos públicos deben estar etiquetados, entonces no estoy muy seguro cómo se va a proceder en algunas estrategias, pero sí tenemos algunas soluciones, pero tenemos que consensuarlas para poder decir esta sí, para no decir solamente yo
opino esto, sino que hay que coincidir algunos otros colegas para poder tomar esta decisión. Pero el que desaparezcan las tilapias, eso es fundamental del cuerpo de agua porque son exóticas, entonces sí sería adecuado. O en su defecto, extraerlas y poder producirlas en otro lugar, porque hace poco fui a uno de los supermercados y el kilo de tilapia está en 130 pesos el kilo. Entonces, también hay que verlo como un recurso económico, ¿no? Entonces, a fin de cuentas puede pasar algo y se puede hacer algo con ese material, ¿no? Claro. Platicamos esta noche con Alejandro Federico Alba Martínez. Él es especialista en cuerpos de agua y humedales urbanos. Pues nos ha aclarado qué es lo que pasó aquí en el lago de Chapultepec, sobre todo en este que es artificial, y por qué se habría registrado esta muerte. Ya lo corregimos y aclaramos, moderada de tilapia. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias, un saludo a todo tu auditorio y muy buenas noches. Estamos para servirlos, estamos en la Universidad Autónoma Metropolitana, ahorita estamos un poco estancados, estamos en la clase de limnología, pero ahí estaremos para su servicio y lo que ustedes necesitan, estamos a sus órdenes. Gracias Alejandro. Tiempo de hacer una pausa aquí en Reporte MN. Después de 2 minutos, más información de la megalópolis.